Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo B de la clase de Psicología Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros en esta ocasión queremos hablarle de la influencia social en cómo las demás personas influyen en nosotros mismos. Yo le voy a dar una pequeña introducción acerca de los temas que hablaremos. En esta presentación hablaremos acerca de cómo el comportamiento de las personas cambia dependiendo de cómo actúan los demás, de cómo las personas actúan al estar frente a una autoridad o cuando se sienten reprimidos. También conoceremos un poco de cómo la persona puede llegar a ser mala sin sentir ninguna culpa. Así también cómo las personas se dejan llevar de la influencia que tiene la sociedad, algunas veces hasta en la toma de decisiones. Como primer punto, responderemos la pregunta de cuál es la idea principal de los experimentos que realizó Zimbardo, Milgram y Salomon Asch. Estos tres estudiantes de la mente humana, la psicología y todo eso, nos dan a entender de que las personas nos podemos ser influidas mediante las demás, ya sea en nuestro ambiente, las demás personas, nuestra familia. El psicólogo Philip Zimbardo, en su experimento de la cárcel, nos explica de que las personas han sido instruidas a poder actuar de una determinada manera por el simple hecho de adaptarse a una situación pesada o brusca, por decirse así. Eh, el experimento de Milgram nos inculca también o nos da a entender de que las personas somos también influenciadas socialmente, pero en este caso, según como las demás personas nos indican a nosotros. A diferencia de Zimbardo, que él nos explica según las situaciones. Milgram es según las demás personas, al igual que Salomon Asch. ¿Qué explica la conducta genocida de Adolf Eichmann? En Eichmann encontró Arendt que la única característica notable que se podía detectar en su comportamiento fue precisamente su falta de reflexión de pensamiento y su incapacidad de juzgar. Pero ¿en qué consiste esta incapacidad de juzgar? Arendt lo dividió entre conocer y pensar. El conocer es las ideas y elaborar teorías, resolver problemas técnicos. El pensar es la empatía, el diálogo interior e intentar resolver los conflictos morales. Arendt se basó más en el pensamiento para dar a conocer la conducta que tuvo Eichmann. Arendt decía que el pensamiento era algo individual que teníamos que tener cada persona, un diálogo interno que teníamos que tener para reflexionar sobre las otras personas, ponerse en los zapatos de otra persona para que entender lo que ellos sienten o tratar de comprender cómo está pasando esa situación. Eso Llevaron la foto, yo estoy afuera. se podría decir que no lo tenían Eichmann ni los demás nazis que sirvieron en todo ese genocidio en la Segunda Guerra Mundial. A lo que Arendt describió la banalidad del mal. Esto significa que es para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. Esto podemos darlo a entender como a él le daban la orden de matar a los judíos y hebreos. Y él las cumplía. Él no decía, no, pero como él no tenía esa conciencia, ese cargo de conciencia, como decir, no, pero ¿cómo los voy a matar? ¿Por qué? ¿Por qué los voy a matar si son personas, son niños, son una familia, abuelos, abuelitas? Entonces, ellos no se ponían así, ellos solo decían matar, los mataban.
no tenían ese cargo de conciencia. Entonces, entonces ellos solo seguían las órdenes y mataban a todos. También en el juicio que él tuvo, le preguntaron si tenía cargo de conciencia y él les dijo que no, que tal vez hubiese tenido un cargo de conciencia si él no hubiese cumplido las órdenes que le asignaban. Esa es la banalidad del mal que nos pudo decir Arendt. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué tan posible es que las personas seamos manipuladas como ocurre en el experimento? Y vamos a brindar algunos ejemplos al respecto. Es bastante posible que las personas podamos llegar a ser manipuladas. Llega a existir un cierto control mental en las personas. De acuerdo a algunos estudios psicológicos, existe la manipulación emocional, las formas de persuasión y de manera encubierta o disimulada. Bueno, en este sentido, el que las personas lleguemos a ser manipuladas es bastante probable. Desde la actualidad, los mayores instrumentos para manipulación, por brindar ejemplos, uno de ellos podría ser las redes sociales, donde nosotros nos dejamos guiar muchas veces por lo que vemos en las redes sociales, donde hay personas que nos muestran una vida perfecta y muchas veces creemos que si seguimos lo mismo que ellos nos muestran, podríamos llegar a tener ese tipo de perfección en la vida de nosotros. Ese es un tipo de persuasión también. Otro ejemplo podría ser en el sentido de, pues, no sé, la publicidad. Los anuncios publicitarios muchas veces lo que buscan es persuadir a las personas. Y se logra eso a través de ideas diferentes, desde los colores que nos muestran en la televisión y toda esa situación lleva a un único objetivo que es persuadir a las personas. Para brindar algunos de los ejemplos, por ejemplo, en el experimento encabezado por Zimbardo, muestra un evidente abuso de poder, la capacidad de influir sobre los demás, colocando por encima sus intereses sin importar la vulnerabilidad de los demás. Un ejemplo claro podría ser el abuso de poder en una institución, en una empresa, donde un empleado debe de obedecer las instrucciones de un jefe y muchas veces, si no se cumple, lo que sucede es que podría llegar a darse una amenaza, o podría a querer prohibir incluso el pensamiento del empleado. Entonces, en ese sentido, sería un abuso de poder el que un jefe imponga algo, un acto sobre un empleado que sea inmoral o ilícito y deba de cumplirse una orden únicamente porque está impuesto. En el experimento de Asch, por ejemplo, nos muestra cómo podemos ser influenciados al pertenecer a cierto grupo social, llevándonos a cometer actos que no están permitidos legal o moralmente. Un ejemplo de esto podría ser grupos antisociales como son las maras y las pandillas. Este sería también un tipo de influencia social donde muchas personas acceden a estar en un grupo ilícito únicamente por pertenecer, por ser aceptados, por miedo al rechazo o por problemas emocionales, que de repente hay personas que se meten a este tipo de cosas. También está la influencia de los grupos sociales. Por ejemplo, podría ser nuestras amistades. Muchas veces lo que podemos hacer es aceptar cosas como el alcohol o las drogas. Hay personas que también, incluso por miedo al rechazo, lo que hacen es que aceptan este tipo de situaciones por la presión del grupo. Al querer ser aceptados, entonces hacen lo que los demás están haciendo. Pues la siguiente. En el otro experimento, como la banalidad del mal, podríamos poner un ejemplo
podría ser las personas que han sido instruidas para obedecer órdenes. Evidentemente es una falta de autenticidad, no hay control propio ni de pensamiento ni en acciones. Algunos de estos que se ven reflejados en personas que han sido formadas para ofrecer sus servicios en el ejército, en la policía o los militares. Esto es evidente en la sociedad actualmente. Muchas veces las personas sí tienen ideologías diferentes. Lo que sucede es que las personas, ellos tienen que cumplir una orden. Por ejemplo, si hay una protesta o lo que sea que una persona no esté de acuerdo en un asunto político, muchas veces ellos recurren a golpear a las personas o a hacer actos que no estarían de acuerdo ellos en realizarlos ellos realmente, sino que los cumplen por órdenes. Entonces, lo que podríamos decir es que pues cabe resaltar que en la vida hay momentos en los que se debe tomar nuestras propias decisiones, ya que nuestros actos siempre son nuestra responsabilidad. No hay nadie más a quien podamos culpar de diferentes situaciones y es nuestra responsabilidad las actitudes que tomamos. Voy a brindarle algunos ejemplos de cómo pueden ser utilizados estos conceptos para cambiar el comportamiento social. Uno de ellos puede ser, así como en la actualidad es común ver cómo en las redes sociales los denominados influencers, influyen de manera significativa en el comportamiento social, sobre todo construyendo nuevas ideas, más que todo en los adolescentes, ¿verdad? Comenzando por uno mismo y brindando ideas constructivas, ya que ellos son muy vistos o muy seguidos, más que todo por jóvenes. También puede ser al momento de que alguien, no sé, fume algún cigarrillo o tenga alguna mala actitud, debemos preguntar primero a las personas que están cerca si les molesta el olor a cigarrillo o alguna actitud que nosotros tengamos. También ceder el asiento a un anciano, a una mujer que esté embarazada, a un discapacitado motriz, en el transporte público, donde sea que nosotros vayamos. Tenemos que ser solidarios y siempre tener el deseo de querer ayudar a los demás. Trabajar con nuestra comunidad, o sea, a cualquier lugar en el que nosotros pertenezcamos, perdón. Y también seguir siguiendo, las pautas morales y de justicia que se nos han inculcado desde pequeños. Y como última pregunta tenemos qué concluyen los experimentos realizados y las lecciones que dejan. En el primer experimento podemos ver que dependiendo de los factores externos a los cuales estamos expuestos, las personas pueden cambiar su comportamiento. ¿Qué lección nos deja? Que todos reaccionamos diferente y de acuerdo a la situación podemos reaccionar de una forma positiva o negativa. En el segundo experimento podemos ver que cuando existe una autoridad que nos da una orden, la mayoría de las personas renuncian a sus valores éticos y morales para cumplir y quedar bien con la persona que es la autoridad. ¿Qué lección nos deja? Que a pesar de cualquier situación uno debe mantener sus principios. En el tercer experimento podemos ver que aunque tengamos los valores inculcados, muchas veces reaccionamos de una forma que no es correcta porque tenemos los valores pero no los tenemos pensados. ¿Y qué lección nos deja? Que nuestras debilidades ponen en juego nuestra mente y debemos saber reaccionar de una forma correcta. En el último experimento podemos ver cómo las personas son influidas en sus opiniones por la presión social y la influencia del grupo, y muchas veces por no sentirnos incómodos seguimos la corriente en la respuesta de los demás aunque sea incorrecta. ¿Y qué lección nos deja? Si sabemos que tenemos la razón y estamos en lo correcto, no debemos permitir que la presión social influya en nuestras opiniones.